Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto a la crítica, al análisis, a la reflexión de nuestra sociedad y de nuestra vida como país. Le agradezco mucho que nos acompañe. Esta noche La Silla Roja recibe a Santiago Krill Miranda, un hombre con una larga trayectoria en la política mexicana, en el servicio público. Ha sido legislador, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido secretario, ha sido candidato. ¿Qué nos falta hacer, don Santiago? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leonardo. Te agradezco. Constituyente. Eso es lo que sigue. Señor Mota, señor Quintana, buenas noches. Consejero del entonces IFE también. También consejero. También. Sí, señor Cacho, sí. bienvenido, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Te parece, Santiago, si empezamos haciendo un recorrido por tu partido, por el PAN, por lo que enfrenta, y luego vamos desahogando temas? ¿Te parece bien así? Con muchísimo gusto. Hemos visto al PAN como en un proceso de reconstrucción interna. No, me corregirás si mi visión no es precisa. Una dirigencia después de la presidencia de Felipe Calderón, la de Gustavo Madero, donde entiendo que tú colaboraste de forma activa, de forma productiva, y donde se vivió desde fuera, se veía por lo menos un PAN confrontado, dividido, con visiones por lo menos distintas. Y luego vemos la llegada de este joven dirigente, Ricardo Anaya, con un espíritu por lo menos de conciliar o de reunificar. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, sí. Mira, después de ejercer 12 años el poder y de la derrota que tuvimos en el 2012, pues era obvio que el partido no iba a ser el mismo. No fue el mismo antes de tener el poder, durante el poder y fuera de él ya volviendo a ser oposición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que acontece en todas partes del mundo con todos los partidos que tienen una derrota de esa naturaleza. Pues hay un proceso interno, primero de echar culpas, natural. ¿De quién era y tú? ¿Quién fue el responsable de todo esto? ¿Por qué perdimos el poder? Si fueron los que estuvieron en el gobierno, los que se quedaron en el partido, si los militantes no respondieron, en fin. Hay toda una serie, digamos, de un proceso de catarsis normal. ¿Hoy concluido ese proceso? Hoy prácticamente concluido, y durante esa etapa pues se da un proceso de transición. ¿Por qué? Porque el partido, de alguna manera, dado el sistema político mexicano, pierde identidad al gobernar. ¿Por qué? Porque tiene que gobernar con otras fuerzas políticas, y hay que recordar que nuestro partido ganó la presidencia, pero nunca la mayoría en el Congreso. Entonces, nuestra plataforma, aunque pudo empujarse en unos aspectos, en otros no. En otros tuvimos que gobernar con el viejo régimen o con las propuestas de otros partidos para sacar adelante los temas básicos del gobierno, el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una reconstrucción de identidad, es una reconstrucción y una modernización del partido en esta nueva etapa. La primera de esta etapa pues estuvo a cargo de Gustavo Madero. Yo creo que hizo una gran labor. Se cerró esa etapa y entra, digamos, ya la etapa de un presidente joven, realmente de otra generación, con otra mentalidad, los mismos principios, pero traducidos, digamos, ya al día de hoy, al aquí y a la ahora. Ahí nos encontramos. También viendo de manera muy satisfactoria resultados electorales como el que tuvimos en Baja California. Después de la derrota del 2012, vino la elección del 2013 y la ganamos, a pesar de todos los pesares. Y en estas elecciones del 15 tenemos 14 elecciones y yo digo que vamos razonablemente bien en más de la mitad de esas elecciones. Ahorita le entramos a eso, pero dinos, ¿el PAN de hoy es el mismo de antes? ¿Es un PAN renovado, revitalizado? ¿Es un PAN que ha reorientado su estrategia? ¿Cómo definirías a tu partido hoy en día? Pues mira, es un partido de oposición, sin lugar a duda, pero es un partido que al ser oposición no le quita que pueda colaborar con las demás fuerzas políticas para sacar adelante las grandes reformas. Caso de la reforma educativa, caso de la reforma de telecomunicaciones o de la reforma energética. Entonces, un partido de oposición, sí, pero que sabe buscar avanzar su plataforma
cuando hay oportunidad de hacerlo. Y también, en un tercer lugar, es un partido que sabe competir. Entonces, son, digamos, 3 dimensiones, no siempre fáciles de llevar a cabo, porque hay que estar compitiendo, hay que estar haciendo acuerdos y hay que diferenciarse de una manera muy clara cuando pues, uno entra en elecciones. ¿Se cerraron las heridas? ¿Se recuperó la identidad? Yo creo que sí, yo creo que estamos, digamos, concluyendo ese proceso bien. Los principios son exactamente los mismos, Leonardo, no hemos cambiado los principios. Lo que sí estamos haciendo es cambiando la estrategia, cambiando las tácticas, mejorando nuestra plataforma, la comunicación con nuestros electores, con nuestra base política, y vamos avanzando muy bien. El PAN hoy en día pues, es el principal partido de oposición, y no solamente eso, con enormes posibilidades de regresar en el año 18. ¿Qué PAN te gusta más? ¿El de antes del poder, el del poder o el de hoy? El de hoy. El de hoy. ¿Por qué? Porque es un PAN, Alejandro, con experiencia de oposición y experiencia de gobierno. Es un PAN que ha venido madurando, no solamente desde el punto de vista de su operación política, sino madurando sus plataformas, pensando de mejor manera los temas que hay que resolver en el país, los temas modernos, tanto de la comunicación como de la economía. No es lo mismo no haber estado en el poder que haber pasado por el poder durante 12 años. Y eso además nos da cuadros ya muy capacitados, listos para entrar, digamos, al ejercicio del poder. Si mañana pudiésemos ganar las elecciones, tenemos los cuadros suficientes para llenar cada una de las secretarías de Estado. No fue el caso en la época de Fox. Si tú recuerdas, el presidente Fox tuvo que convocar, digamos, a ciudadanos, a partidistas, para que integraran el primer gabinete. Los hunters aquellos famosos, Sí, ¿no? Así es. Los mejores hombres y las mejores mujeres de donde quiera que estén. ¿Cómo olvidarlo? Viene para adelante un proceso complicado para el PAN, que es el proceso sucesorio. Antes está junio, que es la elección donde pareciera que el PAN otra vez está tomando bríos, porque no sé cómo valores los resultados de la elección federal 2015, Santiago, pero la impresión que quedó desde afuera es que el PAN tuvo una derrota. Logró en términos porcentuales algo mucho menor de lo que su dirigencia aspiraba. En el 2016 parece que hay algunas elecciones para gobernador donde el PAN tiene posibilidad de ganar, o por lo menos está siendo competitivo. Y para el 18 viene nuevamente la amenaza de la fractura, porque bueno, hay 2 o 3 personajes, diría también aquel célebre que aspiran a la candidatura presidencial. ¿Cuál es tu balance de este contexto? ¿Qué pasó en 2015? ¿Fue derrota? ¿Cómo ves la coyuntura de estas semanas? Ya estamos pues a la mitad de la campaña, y las posibilidades de fractura hacia adelante. Mira, el 2015 fue una elección de contrastes. ¿Y por qué digo de contrastes? Porque efectivamente en el plano federal pudimos haber sacado más diputados, sin lugar a dudas, pero en el plano local, habernos llevado, por ejemplo, Querétaro, haber recuperado Querétaro, ante además a un buen gobernador, porque, pues digo, no es lo mismo lo que vamos a hacer en esta hazaña, en este año, ganar en Veracruz a un gobernador como Duarte, que ganarle a un gobernador como el que estaba en Querétaro. Y lo pudimos hacer bien, con un buen candidato, con una buena organización. Entonces, sí nos estamos preparando realmente para regresar en el 2018 con los candidatos o candidatas que ya están corriendo en este momento y que están siendo favorecidos por las encuestas. O sea, no es algo que nosotros estemos inventando. Ahí están las encuestas y vemos que van corriendo y van corriendo bien. No va a haber factura o fractura. Fractura. Las dos cosas. O factura, tú Pagar, luego nos digas. O dividirnos. No la va a haber porque yo creo que ya hemos aprendido en el PAN que las derrotas que hemos tenido principalmente han venido de nosotros. Entonces yo soy de la idea de que muy tempranamente tenemos que decidir quién va a ser nuestro candidato o candidata y cohesionarnos todos
en torno de esa candidata o de ese candidato. Y esto lo debemos de hacer, desde mi punto de vista, a final de este año. De tal manera que podamos ya enfrentar el 17 y a principios del 18 con un candidato bien cohesionado. Creemos nosotros que podemos inclusive convocar a otras fuerzas políticas y a ciudadanos sin partido para construir una opción de lo que le hace falta al país, de lo que le hace falta en la economía, en el desarrollo social, de lo que le hace falta en términos de la seguridad, de lo que le hace falta en términos de la decencia en el servicio público. México no son solamente escándalos como los que ha habido. En México puede tener una economía mucho mejor de la que hoy se tiene, independientemente de todos los factores externos y de los problemas estructurales que tenemos. Se pueden manejar de mucho mejor manera las cosas. No hay necesidad de tener a una empresa como Pemex quebrada, ni estar perdiendo el poder adquisitivo de nuestra moneda en un 40%. Oye, no hay Santiago, necesidad. No perdió el PAN a lo largo de este tiempo. Tú dices, bueno, vino esta etapa de reflexión interna que es lógica, como tú señalas, pero no perdió el PAN como la identidad de los valores y principios que solía defender quizá en el pasado. Ahora nos dices, bueno, bajo esta candidata o candidato, como resuelvan ustedes, tendrán que lanzar esta plataforma, pero en el Inter parece que la gente no sabe dónde ubicarse en temas de economía, por ejemplo, en temas de fiscales, ¿no? En temas de productividad, en muchos temas sociales, por supuesto, ¿no? Y pareciera que esta postura que el PAN solía defender, pues simplemente está ausente y ahora tendrán que ir cuesta arriba a recuperar lo que de origen ya traían, ¿no? Mira, yo creo que sí tenemos que recuperar espacios. En eso coincido contigo. Pero no cabe duda que nuestros 12 años, por ejemplo, en materia económica, fueron 12 años de enorme responsabilidad en las finanzas públicas. Veamos, digamos, los números básicos. Deuda pública, tipo de interés, poder adquisitivo, tipo de cambio, digamos, déficit general, el manejo de los presupuestos. Entonces, yo creo que ahí, digamos, el PAN demostró que es un partido responsable al gobernar, que es un partido que auténticamente cree en el libre mercado. Pero la gente no lo sabe. Es lo que necesitamos comunicar. Y de los espacios y un paréntesis ahí, porque en ese ejercicio hubo varios priistas, ¿no es cierto? ¿No? Sí. El señor Gil. Gil Díaz. Claro. Sí, ¿no? Es decir, que ciertamente esa administración de la economía en el gobierno donde tú formaste parte fue responsable, pero ese señor pues no era cuadro del PAN, ¿no es cierto? O como se le dijo por ahí en algunos círculos, Su Alteza Serenísima. Se decía, me interesa mucho esto que dices, Santiago, sobre el aprendizaje. ¿Un político aprende? ¿Sí aprende? Mucho. Un grupo político aprende, es decir, ¿por qué nos equivocamos antes o dónde nos equivocamos y dónde nos tropezamos? Y tú tienes un kilometraje ahí andado, ¿no? Tú fuiste candidato en el 2000 para un gobierno capitalino y te quedaste a un pelito. Qué diferente la historia de este país hubiera sido, ¿no es cierto? Bueno. Y luego en el 2006 fuiste aspirante, contendiente, estuviste ahí, perdiste la interna y ya no. Es decir, y hoy dices, buena parte de nuestras derrotas son nuestras. Y luego vimos lo que pasó con Josefina como candidata presidencial, ¿no? Que a la luz de, no sé si ustedes coincidan, pero yo vi a un PAN fragmentado ahí. Unos querían a Josefina y otros dentro del PAN alucinaban a Josefina. Y no solamente no apoyaron, sino jalaron para otro lado. Eso se aprende, eso deja lecciones, es decir, ahí hay una contención, un balance, decir, a ver, ¿qué hicimos mal los últimos 12 años y qué no vamos a repetir? Porque si no, pues estamos condenados a seguir haciendo lo mismo. No sé si ese proceso de reflexión se haga ahí adentro. Sin duda. Lo hemos hecho, digamos, en ejercicios muy puntuales donde hemos establecido cuáles pensamos que fueron las causas por las cuales perdimos el poder. Y muchas tienen que ver con el alejamiento a nuestra identidad originaria.
La gente no entendía, por ejemplo, ni muchos de nosotros lo entendimos, sobre todo en la última etapa, una relación como la tuvimos con el Bester. No era entendible, o cómo se compaginaba, digamos, el PAN de siempre con el sindicato de Pemex, o los acuerdos que se tuvieron con los gobernadores del PRI. Entonces, todo esto sí constituye, digamos, yo digo que un patrimonio muy rico que nos ha dado una maduración natural que hemos tenido como partido político. También, digamos, en el proceso democrático que el país está llevando a cabo. Creo que el PAN tiene todavía un rol muy importante que jugar y que aportar, por ejemplo, en todo lo que son leyes de transparencia, que las iniciamos con el presidente Fox, lo del IFAI. Pues todavía tenemos que dar, digamos, este salto casi cuántico para poder instituir un buen sistema nacional anticorrupción. Esto es en el tema, digamos, de transparencia y de rendición de cuentas, un fiscal que auténticamente pueda ser, digamos, el factor determinante en el combate a esta impunidad, digamos, que inunda muchas áreas del sector público. Ahí, por ejemplo, ese fiscal tendría que ser de un partido distinto al que gobierna. O de alguien sin partido. O ciudadano. Pero digo, tiene que ser alguien realmente que haga la diferencia. Mira, si tú recuerdas la transición en el IFE, fue una transición compleja, pero hubo personajes claves en esa transición. José Woldenberg, por ejemplo, Alonso Lujambio, Juan Molinar, Jaime Cárdenas, del lado nuestro, José Agustín Ortiz Pinchetti, Miguel Ángel Granados Chapa, Ricardo Pozas Orcasitas, Fernando Certuche. Son gente clave, es decir, no solamente es la reforma institucional o la reforma legal, eso ayuda mucho, como ahora vamos a ver en la parte, digamos, de telecomunicaciones y la reforma energética y educativa. Ayuda mucho ya tener el sendero trazado, pero ayuda igualmente tener la gente que pueda operar eso y que sea lo suficientemente sensible y con una visión de tal manera de Estado que pueda conducir esos procesos. Y es exactamente lo que no estamos viendo en estas grandes reformas del Pacto por México. Digamos, la reforma energética, que ahora se asocie con la quiebra de Pemex, es una locura. La reforma educativa, que apenas esté el secretario de Educación tratando de ejecutar esa reforma en lo que es el primer paso, que es la evaluación de los maestros, pues es mucho, francamente, ¿no? Y ya llevamos 3 años. Y ya llevamos 3 años. Entonces, sí se requiere en todo esto una aportación que el PAN puede hacer por la experiencia que hemos tenido, por la autocrítica que estamos ejerciendo y sobre todo por los principios y la ideología que nos ha conducido en este proceso de transición, sí, con muchos obstáculos, con muchos tropiezos, con muchos errores de nuestra parte. Pero el país es otro con el IFE, y el IFE no se explica sin la participación del PAN. El IFAI no se explica sin la participación del PAN. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se explica sin la participación del PAN. Y es más, la autonomía del Banco de México no se explica sin la participación del PAN. Fue una propuesta nuestra en un régimen del PRI, pero estas autonomías constitucionales son muchas de ellas, digamos, casi redactadas por actores panistas. O que ustedes han empujado. La Fiscalía incluso se suma a esas. La Fiscalía y ahora, digamos, en la época moderna, el Pacto por México. ¿Sirvió? ¿Dio resultado? Santiago, tú formaste parte, por supuesto, activísima de ese equipo y de ese grupo. Y yo creo fervientemente el Pacto por México. Yo creo que México es uno antes de la reforma energética y otro después, igualmente en materia de telecomunicaciones. Es decir, no casualmente ya no estamos pagando largas distancias cuando hablamos a los Estados Unidos o dentro del país. O sea, digo, las cosas han cambiado. Yo digo que han cambiado para bien, pero apenas estamos empezando. Estamos empezando. A ver si entendí bien lo que decías hace un momento. Decías, el alejarnos un poco de nuestros principios, la relación con el Bester Gordillo, con el sindicato petrolero, con algunos gobernadores,
pues nos hizo daño y se cometieron errores que nos costaron el poder. ¿Lo entendí bien? Así es. Ok. ¿No están en riesgo de que les pase lo mismo ahora con las alianzas con el PRD? Todo depende. Nos podría pasar lo mismo si son alianzas exclusivamente de carácter electoral, Alejandro. Y muchos de nosotros en el PAN hemos aprendido que una alianza electoral te puede ayudar a ganar una elección o no. Y hasta ahí queda. ¿Qué queremos nosotros en el caso particular de las alianzas con el PRD? Queremos hacer dos cosas adicionales a ganar una elección. Primero, construir una agenda de políticas públicas en donde estemos de acuerdo y exista un compromiso por parte de quien llegue, del gobernador que sea, de establecerlas. ¿Qué se vale dentro de esa alianza de gobierno, ya no solamente electoral, y qué no se vale? ¿Eso no está hecho? No, ya está hecho, por ejemplo, Porque en el si caso no me parecería de... riesgoso Exacto. construir la alianza, postular al candidato, ir a la elección Y luego ponerse de y acuerdo. luego, a ver, ahora sí vamos a hacer la agenda, porque ya con el triunfo la perspectiva es distinta. Porque además ¿no? en las alianzas anteriores eso no No, se pero dio. bueno, ahí, no, pero- ahí está Oaxaca y ahí está Sinaloa. Mira, el caso es precisamente Oaxaca. Ahí fue donde nos hizo llevar a cabo una reflexión todavía más profunda. Porque hubo muchas cosas de ese gobierno que nos sentíamos tan distantes como la mayoría Claro. de la gente, pues sobre todo en el Sí. manejo de las cuestiones educativas, en el manejo de las cuestiones que tienen Sin que ver duda. con la CENTE. Entonces, todo eso nos hizo esta reflexión. Entonces, Hoy- a ver, políticas públicas, es decir, políticas de gobierno, agenda legislativa perfectamente determinada en orden de prioridades. Y el tercer aspecto es integración del gabinete. No se trata de cuotas, pero lo que sí se trata es de tener perfiles que puedan operar la agenda legislativa y que puedan operar las políticas públicas convenidas. Veo que lo tienes muy claro. Me pregunto si cada uno de los candidatos en alianza que ustedes han postulado con el PRD tienen un documento que registre todo lo que nos acabas O de si el decir. PRD lo tiene igual de O claro. si el PRD lo ¿no? comparte, Sí, porque sí. ¿no? Sí, en el fondo es la pregunta si el PRD es confiable, ¿no? Pues mira, ese es precisamente lo que le das, digamos, al clavo de las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque si salen bien las cosas, y el PRD lo sabe, podemos ir construyendo algo muy interesante para el 17 en el Estado de México y para el 18 en el país. Y la verdad es que sí tenemos, de acuerdo con nuestras bases políticas y las encuestas, posibilidades de presentar un frente común. común y ganador. Pero todo esto tiene que ver con que hagamos bien las cosas en esta elección, ¿Cómo con salgan? que los gobiernos efectivamente, digamos, respondan a este nuevo llamado a una alianza de gobierno, Ya, una alianza agenda de política. compartida, Así claro. es. No, es decir, es lo que, bueno, los europeos son muy buenos haciendo esto porque cogobiernan en efecto. Nosotros no lo hemos logrado, hay que decirlo. Vamos a una pausa ¿Cómo no? y vamos a dejar sobre la mesa el tema. Ahora vamos a ver las candidaturas y entidad por entidad, dónde se sienten ustedes con posibilidades reales y qué dicen los números. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Santiago Krill, estamos hablando del PAN, de las elecciones del país, volvemos. Candidaturas, ¿no? Enrique, tú te las das de memoria, pero a ver, ¿en qué estados y en qué entidades el PAN en esta construcción de alianza, que para muchos electores, hay que decirlo, les parece una aberración, hay que decirlo, porque ¿cómo el PAN va a ir con el PRD a una elección? Bueno, no, hoy es una realidad, tienen candidatos postulados en alianza. Las boletas en esos estados va a decir el logo de los dos con la misma carita del mismo señor o señora. ¿Dónde percibes que tienen posibilidades y que les va a Manlio Fabio Beltrones dijo 9 de 12. el PRI? El PRI dijo El 9 PRI. de 12. ¿El PAN? Yo digo que soñar no cuesta para Manlio Fabio. Es algo bastante barato. Yo coincido, Mira, es que es mucho. Sí, ¿verdad? Coincido, sí. Mira, vamos, digamos, de estados grandes desde el punto de vista de padrones electorales. Veracruz. Vamos, pero digamos, con muchísima ventaja.
le acaban de sacar cosas a tu candidato, Pese a grabaciones y demás que no son cosas. menores, pero- por cierto. Oye, una sí. propiedad de, ¿cuánto era? ¿50 y tantos? A ver, 58. pero eso es lo que supuestamente se interpretó. La realidad es otra. Ya le A ver, explicó a ver, nuestro a ver. candidato. Él dice que, uno dice que las grabaciones, que sí son ellos, que está manipulada y las hace, pero si es su hijo hablando con su papá, hablando de un bien raíz por un monto, Santiago. Ahí es donde está la interpretación, que es lo que ya Miguel Ángel explicó. Pero fuera de eso, vamos muy avanzados en Veracruz y lo más probable es que consolidemos el triunfo, Bueno. a pesar de todo. Ok. Puebla, igualmente avanzados, casi la misma distancia, ya es, yo no digo que irremontable, porque nada es, digamos, de palabra de honor. Ahí van solos. Ahí vamos solos. Ahí no van vamos bien. juntos. En Veracruz Sí. sí van en alianza. Así es. Ujú. Van dos. Sí. Yo digo que Oaxaca la podemos sacar adelante. Nuestras encuestas vienen bien. Ganársela al PRI, ¿sí? ¿Lo Sí, ven viable ustedes? Sí, sí. Creo que tenemos el candidato y la estructura territorial para hacerlo. Simplemente yo veo, por ejemplo, regiones de Oaxaca, lo que es el Istmo de Tehuantepec, no nos van a ganar, yo creo que un solo municipio ahí, empezando por Salina Cruz. Y luego, digamos, y esto hasta Huatulco, digamos, todo lo que es el Istmo de Tehuantepec. En lo que hace, digamos, a la capital, encuestando hoy, nuestro candidato, el candidato Bello, va arriba. Entonces, yo calculo que todo esto va a ir consolidando muy bien y con la estructura que sí tenemos en Oaxaca, entre los dos partidos, creo que vamos a poder sostener a nuestro candidato. Esa estaría en mi lista de sorpresas, ¿eh? Sí. Que el PAN ganara Oaxaca, para mí sería Las una sorpresa. encuestas no dicen que en este momento el PAN vaya adelante en la gubernatura, más allá del comportamiento municipal. Mira, en nuestra encuesta diaria sí vemos realmente una tendencia que va avanzando y simplemente haciendo, digamos, el conteo de los días y del avance que llevamos, es muy probable que antes, digamos, de la tercera semana para concluir ya el ejercicio, podamos estar arriba. Aguascalientes. Nos sentimos muy bien, tenemos los 3 distritos federales, los ganó el PAN. ¿Ya gobernaron ahí? Pues, estamos gobernando Aguascalientes, estamos gobernando Calvillo, Jesús María. En esos 3 municipios concentras el 95% de la población de Aguascalientes. Y creo que vamos bastante bien. Una gratísima sorpresa, Tlaxcala. Gratísima. Igualmente sentimos que nuestra estructura de abajo nos está respondiendo claramente. Acuérdense que nosotros, con estas estructuras, hacemos nuestras encuestas diarias. Y las podemos hacer, digamos, con un grado de precisión en territorios más o menos chicos, comparado, digamos, con lo que es un estado. Se van hasta distrito. No tanto distrito, pero sí municipios de cierto tamaño. Entonces, pensamos que igualmente Tlaxcala nos va muy bien. Tamaulipas, otra gratísima sorpresa. Nuestro candidato va, digamos, ganando y ganando terreno en estructura base. Ya mencionaste 5, ¿eh? Desde 6. Tampico, 6. espérame, El pronóstico de Manlio ya se está derrumbando ahí. desde Tampico hasta Nuevo Laredo. O sea, estamos Ese es uno de los históricos, pasando porque ahí no ha habido No ha transición. habido alternancia. Tamaulipas ha sido tricolor toda la vida. No ha habido alternancia. En Durango, pues mira, yo veo las cosas bastante bien. Tenemos que remontar la parte de la laguna, o sea, de los 3 municipios, empezando por Gómez Torreón Palacio, Lerdo, pero en la parte, digamos, que tiene que ver con la capital, ahí vamos muy bien, estamos muy fuertes y es donde se concentra también una parte importante, digamos, de los núcleos electorales del Estado. Chihuahua. Chihuahua, tenemos un candidato que para nosotros también ha sido una gratísima sorpresa. En primer lugar, porque va desde... Casi es justicia histórica esa, ¿eh? Histórica Porque, bueno, ¿cuántas veces quiso Joe Corral ser candidato? De Javier 3. Corral, mira, y ahí nos pasa algo similar de lo que nos pasa en Durango. Lo que es capital y, digamos, municipios más o menos de esa zona, de ese macizo, vamos muy, muy bien. Y estamos ahorita, digamos, remontando Ciudad Juárez. Ahí el PRI tiene un candidato que ha sido alcalde y hay un candidato independiente que va, digamos, como meteoro para la alcaldía
en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Entonces, creemos que es algo posible, digamos, no es un sueño así guajiro que digamos, bueno, de chiripa, no. Ahí vamos bastante bien. Sinaloa, acabo de estar yo el día de ayer y nos pasa algo bastante similar. Ahí, toda la zona de Mazatlán, que por cierto es la que aporta buena parte del Producto Interno de todo el Estado, vamos extraordinariamente bien y con un enorme reto en lo que es la parte de Culiacán. Actualmente gobiernan Mazatlán, ¿no? Actualmente gobernamos Sí. Mazatlán. Entonces, también eso nos sirve mucho de base de la estructura que se necesita. Yo por eso, mira, veo las cosas bien, en general. A lo mejor me falta algún otro estado. Hidalgo. Mira, Hidalgo, Muy el reto complicado. para nosotros es mayor. Sin embargo, creo que en la parte de lo que es la capital, de lo que es Pachuca y su municipio colindante, que es parte, digamos, de la parte urbana, vamos muy bien, es probable que recuperemos porque ya hemos gobernado Pachuca capital, y en el caso de Zacatecas sí también vemos retos importantes. Ahí no es nuestro candidato, hay que decirlo, es un candidato que propuso el PRD, y bueno, las condiciones no van a ser fáciles, hay un candidato fuerte de Morena, hay un candidato también del PRI que está siendo apoyado pues, por toda la estructura Su aparato. y el aparato. Y luego, yo digo que donde quizá va a ser la sorpresa, lo que marque un antes y un después va a ser Quintana Roo. ¿Por qué lo digo? Porque también estamos viendo, en primer lugar, que muchas de las estructuras que tenía el PRI ahí están, digamos, volcadas con Carlos Joaquín. Tenemos magníficos candidatos en Cozumel, en Isla Mujeres, en Benito Juárez. Entonces yo creo que todo esto nos va a servir, digamos, de un punto de apoyo interesante. Como las ¿no? estructuras del PRI volcadas contra Carlos Joaquín. No, a favor. Ha habido una enorme división. ¿Ah, sí? Claro. Es decir, Carlos Joaquín, aunque no es candidato del PRI, y evidentemente no el gobernador, sino todo lo contrario, ha jalado y ha arrastrado operación del PRI a su favor. Sí. Si tuvieras que dar un número. Mira, no como me el 9 de gusta. Manlio. No, mira, porque. Pero ya las mencionó, ya mencionó 9. Oye, la política. 7 de 12 muy seguras en la voz de Santiago. La política no es de sueños, sino de realidades. Entonces, yo creo que vamos bien, estamos trabajando. En este momento me toca presidir la Comisión de Elecciones del partido a nivel nacional. Estoy muy cercano de estas cifras y estos números. Entonces, sí veo, digamos, bien las cosas. No para cantar, digamos, Victorias. ninguna victoria ni nada, pero creo que el PAN está de regreso. Las sorpresas que veo en algunas de sus caras las vi yo también en el caso de Baja California en el 2003. Después de que habíamos perdido la presidencia de la República, Estrepitosamente. me dice Gustavo Madero, me dice, ¿ya viste las encuestas en Baja California? Y le digo, ya las vi, 13 puntos abajo. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que ganar, acomodé lugar. Y lo que hicimos, entre otras cosas, me fui yo a vivir 90 días a Baja California. Le pedí la delegación del partido para poder, digamos, coordinar la campaña y la sacamos adelante relativamente bien. Y yo por eso creo que cuando contamos con estructuras firmes, que podemos hacer buena operación y con buenos candidatos, yo creo que lo que son las encuestas hoy en día te van marcando una tendencia, pero de ninguna manera te van a decir el resultado final, donde para nosotros es un reto muy importante. Casi ya revisamos 3 elecciones, nos falta una, que es la del Distrito Federal. Es un reto importante, en primer lugar, porque muy poca gente sabe que tiene que votar aquí, en la Ciudad de México. Dije Distrito Federal porque luego se dice uno, Ciudad de México, la gente va a decir, me explico. Hasta en eso, la gente no sabe que lleva una reforma, que ya no se llama Distrito Federal, que hoy se llama Ciudad de México, que vamos a darnos una nueva constitución, que son las reglas mínimas de convivencia. Entonces, lo primero es que la gente salga a votar. Lo segundo es que podamos, los panistas, ir recuperando un espacio perdido en la capital. Como hemos perdido en otros estados, aquí en la capital, para nosotros es fundamental poder recuperar. Y por eso las propuestas que estamos haciendo para este constituyente, que se va a votar el próximo 5 de junio, para nosotros son fundamentales.
decirle a la gente que si quiere seguir teniendo marchas que bloqueen, que contaminen, si quiere seguir teniendo ambulantes que compitan con el comercio establecido, si quiere tener padeciendo la inseguridad que hemos tenido a lo largo, digamos, de todos estos años, que la han tratado ahí de, si quieren volver, digamos, a tener problemas como las que tuvimos en la línea 12 del metro, si estamos o no en circunstancias de poder ya decidir las decisiones importantes de la ciudad, los habitantes del DF. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si se pone a consulta los segundos pisos cuando López Obrador decidió hacerlo sin consultar a prácticamente nadie y además escondiendo todas las cifras en un fideicomiso? Que no conocemos todavía, piso. así es. A ver, ¿qué es lo que estaba en juego en ese momento? ¿Incentivar el automóvil o incentivar el transporte público colectivo? ¿Cómo es posible que un partido de izquierda, me pregunto yo, haya optado por beneficiar a quienes pueden comprar automóvil sobre quienes no pueden? Entonces, son discusiones que yo creo que le hacen muy bien a la ciudad poderlas airar y poder establecer los mecanismos de participación. Esto, digamos, en lo macro, en lo grandote. Pero les voy a comentar lo que me pasó a mí como vecino. Yo vivo en una zona de casa-habitación unifamiliar. Y de repente me entero de que en la acera de enfrente, a través de un mecanismo de consulta velada, y digo velada porque es una consulta simulada, se iba a cambiar el uso de suelo para construir un edificio de 15 pisos. Entonces nos pusimos de acuerdo los vecinos y dijimos, pero ¿cómo? Una locura. O sea, vamos a perder privacidad, caos vial, etc., etc., etc. Y entonces, nosotros pensamos como panistas que ese tipo de decisiones a nivel de lo que se va a llamar los ayuntamientos, pues también los vecinos y los que tienen que decir y opinar, claro, por supuesto. Entonces, me explico. Pararon esa iniciativa, sí, supongo. Sí, afortunadamente, ¿no? Pero esto debe ser algo ya regular, que el ciudadano pueda participar en las grandes decisiones, que si un gobernante no está gobernando bien, a revocar el mandato. O sea, ¿para qué nos vamos a esperar en este sistema político que además es larguísimo, dura 6 años? Pues un mal gobernante, un mal jefe de gobierno. En esto que nos estás diciendo, yo desde hace tiempo quería preguntarte, ¿qué pasa con redes sociales, participación ciudadana a través de tecnología? Mucha gente habla desde hace ya mucho tiempo que las elecciones cada día más se deciden a través de este tipo de mecanismos de participación. Ahora mencionaste tú 2 cosas en las elecciones estatales, la estructura del partido y la calidad del candidato, pero en esta última parte nos estás diciendo la participación ciudadana se vuelve muy importante y hay este habilitador del que todo mundo está hablando. ¿Cómo ves la tecnología, las redes sociales, la participación ciudadana a través de ese mecanismo? Fundamental. Mira, yo digo que es determinante. Ahora, la pregunta es, ¿dónde es determinante hoy en día? Sobre todo en la parte, digamos, urbana. Es donde, digamos, las redes sociales tienen mayor impacto. No digo que no lo tengan en la parte rural, pero en la parte urbana son muy determinantes y muy determinantes ¿para quién? Para jóvenes sobre todo. Digamos, de los 35 años a 18, digamos, y digo 18 porque son los que pueden votar, ¿no? Entonces, digamos, para ese segmento de la población y en esos lugares del país, las redes sociales están convirtiendo determinantes. Y por eso también, y es algo que tienes razón, me faltó decirlo, en muchos de estos estados, le hace Veracruz, digamos, simplemente lo que dicen las redes sociales de el gobernador de Veracruz, lo que dicen las redes sociales del gobernador de Quintana Roo o del gobernador de Chihuahua, eso también está ayudando de una manera muy importante. Y yo creo que también va a incidir mucho aquí en lo que va a ser la elección del constituyente y eventualmente debe de ser un canal y un instrumento para tomar este tipo de decisiones. Bien hecho, ¿verdad? Usos de suelo, inversiones importantes en infraestructura. Hay un riesgo ahí, coincido contigo y me encanta porque sí hay una creciente participación social y ciudadana a través de las redes y de estas cosas, pero puede haber truco, es decir,
no es totalmente transparente, ¿no? Es cristalino, porque hay una serie de mecanismos de troles y de cosas y de robots. Pero la tecnología lo permite. Si puedes hacer transacciones con un banco de manera segura, sería perfectamente posible hacer transacciones de otra naturaleza. Pero no transacciones, percepción social. O votar con tu identidad, digamos, que te da tu página o que te da tu cuenta. Tú puedes votar. Yo sí creo en todo esto porque por ahí viene. O sea, tú imagínate lo que cuesta hacer una elección. Y lo sabemos. Claro, fortuna. Claro, bueno. ¿Para qué gastamos ese dinero? Por Dios, digo, es absurdo. Mira, hay cosas muy interesantes que vamos a debatir en esta Constitución. Déjanos hacer una pausa, Sí. Santiago, y regresamos al tema del constituyente, que es a lo mejor donde tu atención y energía estarán más concentrados en las siguientes semanas. Mensajes, regresamos. El constituyente capitalino. Decías hace un momento que ustedes tienen muy claro y con mucha concentración las prioridades que deben poner en ese constituyente. ¿Qué vas a llevar a ese Congreso? Bueno, en primer lugar, las reglas para resolver los conflictos de interés que surgen entre un derecho individual que tiene un automovilista de transitar libremente por una avenida y el derecho que tienen los manifestantes A expresarse. Eso no puede estar a discreción de una autoridad, esto tenemos que resolver. Entonces yo sí pienso que debemos de regular las marchas. Pues eso es muy claro, ¿verdad? Acabo de ver una entrevista que le hacen a Patricia Mercado. El número de marchas que hemos tenido en este mes de abril, en los primeros 13 días, suman 47 y algunos de ellos bloqueos. Uno que hicieron 50 taxistas y que hizo una fila de 6 kilómetros, lo que contribuye eso a la contaminación, ¿verdad? Bueno, ya ahí están los de las vocacionales, ahora del poli muy activos, ¿no es cierto? El conflicto de interés que hay entre alguien que quiere ejercer su libre comercio en el ambulantaje y el que está establecido y paga sus impuestos. ¿Cuál vale? O sea, yo creo que sí son cosas que tenemos que decidirlo ahí. Programas sociales, muy bien, yo creo que se requiere, digamos, tener un Estado solidario, compatible con el libre mercado, pero solidario. Entonces, programas sociales sí, pero que el habitante de esta ciudad tenga derecho a auditarlos. Pues sí. Tenga derecho a conocer los padrones de manera pública. ¿Quiénes están en el padrón? No lo sabemos, Santiago, no conocemos de nada adultos mayores. Ni cuánto damos. ¿Quién está en el padrón de madres solteras? Muy bien, mantengámoslo, pero vamos a ponerlos transparentes. Un sistema que combata la corrupción que hay en esta ciudad. Pero va a estar complicado, ¿no? Porque aparentemente la agenda dominante va a ser la de la izquierda, donde a lo mejor hay diferencias, pero Morena y el PRD van a tener identidad en algunos temas, ya lo han comentado expresamente, temas como ahora el tema de la marihuana, matrimonio del mismo sexo, temas de igualdad de género, cosas que van a querer que estén a nivel constitucional. Y luego, por la composición del constituyente, pues la siguiente, aparentemente, fuerza con peso va a ser el PRI, por la forma de la designación de los que no van a ser electos. Entonces pareciera como que la agenda del PAN va a quedarse pues en tercer lugar. Santiago, ¿no lo ves así? Yo lo veo como una enorme oportunidad de definición, de identidad, de decir dónde estamos parados, de qué lado, y yo digo que vamos a optar del lado de los habitantes de la ciudad. Como ciudadanos. Ahí vamos a estar dando los debates, defendiendo nuestras posiciones. Yo sí creo que tenemos que regular las marchas. O sea, no creo que, por ejemplo, en un día de doble no circula, se permitan las marchas. Es absurdo. Tampoco creo que los ambulantes tienen derecho de fincar sus comercios en las aceras que son de todos. No lo creo. Y creo que esta ciudad requiere de orden.
y no de explicaciones o de justificaciones, que están llenos todos los lugares, pero entonces, todo esto nos va a permitir fijar posiciones. Y esto también nos va a permitir comunicar lo que somos. Platicamos un poquito en los segmentos anteriores de, bueno, el PAN quizá no ha podido comunicar nuestra visión económica y muchas de las cosas que hemos hecho, estoy de acuerdo. Entonces creo que son oportunidades únicas estos próximos 40 días de decir quiénes somos, en dónde queremos estar, y para nosotros sí es muy importante tener una constitución humanista, o sea, una constitución que crea en la persona, que la persona sea el centro, el destino, el origen de esa constitución, que esa constitución se ponga a consulta de todos una vez aprobada, ad referéndum, como se dice, que además sea una constitución que piense no solamente en los que habitamos hoy la ciudad. Sí, o sea, no, en 30 años. Tenemos claro, un patrimonio desde el punto de vista de ecología, áreas verdes, etcétera, pero un patrimonio también cultural muy importante que preservar. Vean ustedes las atrocidades que le han hecho a esculturas como el Caballito. O sea, es innombrable. Es que le iban a dar una manita, ¿no? Innombrable. Le arrebataron la pata. Y muchos de los vestigios históricos de Reforma que ya desaparecieron. Había un libro extraordinario de Guillermo Tovar y de Teresa donde decía la ciudad antes y la ciudad después. La ciudad de los palacios y la que ya no se ve por la contaminación. Sí. Entonces yo creo que no podemos decirle a quienes bloquean que sí circulan ellos y los automovilistas no circulan, ¿verdad? ¿O qué? Vamos a esperar a que tengamos dobles, triples o cuádruples no circula, que además... Ya pasó en algún país del mundo, en una semana entera, ¿no es cierto? Sí. Que se paró todo el tráfico en una ciudad. Se nos va a acabar el tiempo y quisiera que fuéramos a el 2018 y el PAN. Ricardo, Margarita, Moreno Valle, ¿Santiago está en esa lista? No, Santiago no. Los tres primeros están. Pues no, mira. ¿Aspiran o suspiran? No lo sé, pero son tres liderazgos. Margarita ya dijo que ella quería ir. Yo no sé si Moreno Valle, no lo he escuchado así de manera tajante, pero sin duda pero está operando ahí y Ricardo Anaya es nuestro presidente nacional y pues tiene, digamos, las adhesiones, las preferencias y la visibilidad. Son los tres liderazgos fuertes que tenemos. Ha sido muy criticada la presencia del señor Anaya en los spots. A ver, yo aquí muy criticada. Hasta en uno te vimos aparecer a ti, Santiago. Sí, pues mira, a ver, por lo siguiente, ¿cuándo se ha visto? Díganme un solo país democrático. Acaba de fallar el tribunal, ¿eh? Un solo país democrático que el presidente de un partido no sea su vocero y el que comunique lo que es ese partido, lo que defiende, pues es lo que estamos haciendo y es yo creo que lo que está haciendo Lo Ricardo. que hace Andrés Manuel es válido y legítimo. Yo creo que está bien. Sé que se me van a echar encima todos. Está bien. Yo sí creo que los liderazgos de los partidos tienen que estar en los medios de comunicación masiva en un país de 120 millones de personas. Pero hay sutilezas, yo coincido con esto, pero hay sutilezas. Por ejemplo, cuando sales en el spot y el único que se ve es la misma persona y habla en primera persona y dice, y yo veo, y yo pienso, y yo quiero, y yo. Ahí ya es otra cosa. O cuando sale siempre la misma persona, aunque sean elecciones de otros lugares, y habla igual en primera persona y luego dice, la tercera es la vencida y en el 2018 nos vemos. ¿No? Ahí no hay duda, ¿no? Bueno, mira, no estamos... Pero incluso más allá de los spots, válido o no, lo cierto es que las encuestas le dan una ventaja abismal a Margarita respecto a Ricardo Anaya con todos los spots y a Moreno Valle con todo y su operación. Yo por eso pienso, ustedes me preguntaron, no digamos quiénes... No te he preguntado si estás formado en un lado todavía. Sí, a ver, tampoco me lo han preguntado. No, pero yo digo que tenemos tres liderazgos claros, fuertes, claros, para el 18, que están, digamos, en la línea de salida. ¿Quién vaya a decir que sí y quién no? Hasta ahorita sabemos con mucha claridad que es Margarita y es la que va adelante en las encuestas y está consolidando muy bien, y yo como panista a mí me da mucho gusto pues, tener tres gentes que pueden, digamos, en un momento dado tomarle estafeta al partido y defenderla en una contienda que va a ser
muy difícil. Tú no. Y yo no. Es una decisión tomada. Es una decisión tomada, voy a estar ahí. ¿Vas a apoyar? Voy a apoyar y lo que he estado haciendo, digamos, en estos últimos años. ¿Vas a apoyar al que sea, Santiago? Sí, por supuesto. Porque mira, yo creo que el PRI ya no debe gobernar. Hemos visto que el PRI no se renovó. O sea y eso de que sí sabían gobernar, pues bueno, ha caído. Nada más simplemente ver la calificación que tiene el gobierno actualmente, el presidente de la República, y tampoco creo que López Obrador deba gobernar. ¿Por qué? Porque sus visiones son exactamente las que yo en lo personal no creo. Una visión en materia de economía. ¿Qué vamos a hacer en materia de economía? Que nos diga, el libre mercado, las inversiones. Él no quiso la reforma energética, desdeñó la reforma en materia de no cree en los pactos, no cree en la reforma educativa, él no cree que los maestros deban ser evaluados y por eso hace una alianza con la CENTE. Yo no creo en eso, Leonardo. Y lo que sí creo es que el Partido Acción Nacional tiene con qué para convocar a otras fuerzas políticas y ganar el 18. Y yo quiero estar ahí trabajando en eso, siendo parte, poniendo mi grano de arena, grande, pequeño, mediano, que pueda yo en esa, esa travesía. ¿Cómo no repetir la fractura azul, la blanquiazul del 2012, cuando había una corriente panista a favor de la candidata presidencial y otra corriente que no sentía simpatías o respaldo hacia la candidata, que finalmente, tú lo decías al principio y creo que tienes razón, eso hizo que Josefina perdiera? No creo, pero creo que fue factor, porque no se presentó un partido unificado, cohesionado, que dijeron vamos con esta y vamos hasta el final. ¿Cómo no repetir eso con el que salga de estos tres que tú acabas de mencionar? Teniéndolo a él ahí, ¿no? Porque parece por lo que dice que... Es el operador electoral, Santiago, ya lo vimos, ya se acaba de destapar aquí. No, pero sí, mira, yo creo que te voy a decir una cosa, sí, muchos de nosotros que claramente no tenemos ese interés, pero que tenemos fuerza interna dentro del partido, y cuando hablo de fuerza no es arriba, en la base del partido, sí vamos a buscar crear las condiciones de unidad. O sea, yo creo que el valor superior es el país, el valor superior es el bienestar del país, el valor superior para nosotros es el bien común, es el corazón de nuestra plataforma, y ahí no hay un bien particular que valga más que el bien común, así sean las candidaturas de quien sea. A mí me da exactamente lo mismo, primero es el país, antes de cualquier otra cosa el país, y lo demás viene de manera secundaria. Y así pensarán los panistas, porque se ve complicado viendo las aspiraciones de todos. O sea, no veo claramente a Margarita apoyando a Moreno Valle, ni veo a Moreno Valle apoyando a Margarita o Margarita apoyando a Ricardo. Pero tenemos que hacer que eso suceda. Tenemos que poner los incentivos en los lugares correctos. Yo creo en los procesos de negociación interna, hay acomodo para todos. Una elección no acaba las carreras políticas de nadie, hay que ver lo que pasó con Hillary Clinton. Pues le podía haber competido más a Obama, pues puede ser que sí, pero pues acabó como secretaria de Estado y luego ya pudo brincar a otra candidatura. Entonces la política tiene que verse no como un acto único, definitivo, sin ver todo lo demás. Pues hay un futuro después de una elección y después del 18 habrá futuro para muchos de los que quieran tener ese futuro. Se nos acaba el tiempo. Los voy a invitar a conclusiones. Se quedan un montón de cosas en el tintero, sobre todo en este tema en particular, porque Margarita dijo, yo estaré en la boleta sí o sí, con el PAN conmigo, sí. Y si el PAN toma otro camino y otra decisión, yo caminaré por mi rumbo, lo que significa será una candidata independiente, caso que el PAN no la... Pero Enrique acaba de decir, y ahí están los números, tiene una considerable ventaja en las preferencias del electorado a población abierta y a población dentro del PAN también. Y yo añado, qué bueno, porque eso significa que el PAN está avanzando, está siendo muy visible y la gente está reconociendo algo que a lo mejor acabando el gobierno de Calderón no se reconocía, que los gobiernos nuestros,
comparados con este, pues adquieren otra dimensión, una dimensión superior. Pues gracias por venir, Santiago. Yo creo Al contrario, que sería muchas muy gracias. interesante que pudiéramos escuchar de tus colegas panistas esta defensa de principios que siempre tuvo el PAN. Yo creo que si se recupera eso, habrá más autenticidad en la cara del PAN hacia el electorado y eso será muy positivo. Ojalá se haga pronto. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Suerte. Siempre es un gusto Gracias, platicar contigo. igualmente. Y bueno, pues a ver qué pasa en junio. Platicamos después de junio a ver cómo gusto. salió el marcador, ¿no? ¿Cómo quedan los números? Hay veces que dicen que a organizaciones les hacen falta canas. Bueno, aquí hay bastantes. Aquí hay bastantes. Muchas horas de vuelo, muchas posiciones. Suerte. Gracias. Suerte en Enrique. Y esta ganadas en el camino, ¿eh? En el camino. En la Oye, y con muchos tropiezos, pero eso no es lo importante. es También, levantarse, exacto, claro. exacto. Claro. Y lo dicen por ahí muchos proverbios, ¿no? Sí, Y tú te has levantado de muchas y de varias. Éxito en el constituyente. Muchas Esta ciudad gracias. sí espera muchas cosas, ¿eh? Y sí necesita muchas cosas. Y esto que tú dices esta ciudad ha tenido un gran avance en términos de derechos ciudadanos y de cosas en la última década o década y media. Muy bien, Sin duda. gran éxito y gran éxito de todos los grupos que han impulsado esto. Ahora faltan otras cosas. Ojalá y puedas construir consensos ahí en el constituyente. Coincido con Enrique, creo que va a estar difícil porque veo grupos muy armados ahí. Déjame Vamos a decir ver. algo. Está muy bien la participación ciudadana, pero no le dejen la decisión de todo a los ciudadanos. A veces no sabemos, o a veces obedecemos O a a veces intereses hacen falta profesionales. Claro, para sin eso hay duda, gente muy sin profesional duda. y muy talentosa. Sin duda. Y a veces las decisiones de gobierno no tienen que ser populares. No, claro. Ay, que todos. Bueno, está el corredor Chapultepec, ejemplo, por ejemplo, pues. que era un buen proyecto, no sé si elevado a nivel de piso, pero ordenar esa avenida es algo Creo que tienes mucha razón. con ¿no? el que todos estaban de acuerdo, ¿no? No queremos, digamos, una ciudad plebiscitaria, porque hay decisiones difíciles, que son impopulares, políticamente incorrectas, y también el gobernante se le elige para que las tome. Pero necesarias. Necesarias. Y si no, pregúntenle a Vicente Fox. Don Santiago Crin, muchas gracias. Te agradezco No, mucho. Al contrario, y muchas mucho éxito. gracias, Leonardo. Señor, muchas gracias. Señor Quintana, señor Cáceres, Gracias. gracias a Gracias. usted. Lo esperamos el próximo domingo en punto de las 9 de la noche en La Silla Roja. Hasta entonces, gracias.